Código y diversidad. En encuentros anteriores hablamos de la comunicación como un fenómeno complejo que está integrado por una serie de elementos que se combinan mediante reglas. Entre los elementos que se ven en las teorías clásicas podemos considerar al emisor que le envía información al receptor, algo que se denomina mensaje, en el marco de un determinado contexto, a través de un canal y con un código particular. Cada una de estas nociones la hemos ido deconstruyendo en distintos encuentros y a través de diferentes teorías que nos permitieron tensionarla. En este caso en particular queremos cuestionar, tensionar, invitarlos a revisar críticamente la noción de código. ¿Por qué? En las teorías tradicionales, el código aparece como un elemento externo, un factor ajeno a los sujetos que participan de la comunicación. Sin embargo, nosotros consideramos, y estas consideraciones están respaldadas por distintas teorías, que el código es la apropiación subjetiva e individual que cada persona hace de un código instalado socialmente mediante reglas que consensúan distintas instituciones. Esto es, las sociedades intentan estabilizar el código a través de determinados elementos, como los diccionarios, o a través de determinadas instituciones, como la escuela, para lograr una fluidez en el intercambio social de información. Sin embargo, muchas veces esas instituciones y esos elementos no dan cuenta de las transformaciones sociales que se suceden naturalmente, porque los grupos sociales son dinámicos, y esas transformaciones se expresan también en las transformaciones de código. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de código? De un elemento que forma parte del intercambio comunicacional y que es, en parte, la apropiación que cada sujeto hizo de él. Por lo tanto, el código es un elemento que no es solo social, sino también institucional e individual, y en este sentido es cognitivo. En esto seguimos la teoría de Van Dijk, que lo que propone es considerar que el código, en la medida que es un producto institucional, lo que busca es reformular, reproducir, mantener vigentes las reglas del sistema. Y el control público del código lo que hace es naturalizar a través del código las reglas y también las opiniones, las creencias y los prejuicios de los sectores dominantes sobre los otros sectores sociales. Es decir, cada vez que reproducimos el código que la sociedad intenta imponernos como natural y obligatorio, lo que estamos haciendo es muchas veces incorporar a través de las palabras que integran ese código las opiniones, las creencias y los prejuicios de sectores dominantes que no necesariamente nos referencian ni nos representan. Por eso es importante considerar algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de código? Sino de un equilibrio entre lo que está estabilizado y lo que es fijo y lo que es dinámico y diverso. Tenemos algunos ejemplos de vocabulario que podemos considerar. Los invito a que analicemos 3 palabras. La primera, concupiscencia. Busquen esta palabra tan sonora en el diccionario y van a encontrar una definición inquietante. Concupiscencia es el apetito desordenado de deseos deshonestos. ¿De dónde les parece que salió esa definición? ¿Qué institución habrá fijado que de algún modo puede considerarse que hay un deseo deshonesto? ¿Quién habrá procurado adjetivar de esa manera el deseo? Y a su vez, ¿se puede frenar el apetito? ¿Y tiene un sentido hacerlo? Lo que estamos considerando en este momento es que las palabras en general están actualizando, manteniendo vigentes valores que a veces pertenecen a instituciones que ya no nos referencian ni nos representan a todas las personas de la sociedad por igual, y también están reproduciendo muchos prejuicios. En la medida que una palabra sigue existiendo, el prejuicio sigue vigente, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos, especialmente en la comunicación universitaria, con las palabras que elegimos para comunicarnos, para definir objetos y consideraciones.
Les propongo dos palabras más. Hay una con la que están familiarizados, que es la palabra sirvienta. Sirvienta es una palabra que viene de un participio activo y que en general está definiendo a la persona que sirve, ¿sí? No necesariamente está ligada a una consideración de género. Podemos decir sirvienta en la medida que nos estamos refiriendo a cualquier persona que es la responsable del acto de servir. Sirvienta no es una palabra que genere inquietud, ni que nos obligue a problematizar o a poner en cuestionamiento nuestro sistema lingüístico y gramatical. Pareciera estar correctamente formulada. Bueno, bien, la palabra presidenta responde a la misma regla. Si sirvienta no nos molesta gramaticalmente y consideramos que está bien construida, ¿por qué nos molesta la palabra presidenta? Digo nos, y lo que estoy haciendo es invitarlos, a través de una pregunta retórica, a pensarnos como un conjunto social que se ve desafiado por las transformaciones en el lenguaje que lo obligan a repensarse, ¿sí? Como sociedad, como institución que regula el lenguaje y también de qué modo el lenguaje da cuenta de prejuicios y omisiones, como dijimos recién, que no necesariamente nos representan ni a los sectores a los que pertenecemos. Les doy una frase para que escriban en un papel, miren, revisen, a ver si podemos empezar a reflexionar y pensar críticamente qué es lo que nos permite considerar y reformular. El lenguaje es de todos. ¿Pueden escribir esa frase? ¿Qué variaciones podríamos imponer hoy? ¿Qué variaciones podríamos considerar? La palabra todos, ¿resulta suficiente? Hay quienes pueden decir que sí. Hay quienes dirán que no, que la palabra todos ya no representa a todos los sectores que utilizan el lenguaje del mismo modo que lo hacía en otros momentos de la historia. Algunas personas elegirán decir el lenguaje es de todos y todas, o el lenguaje es de todes. Las variaciones son relativamente infinitas. Lo que importa es la variación en sí, no necesariamente. Lo que importa es la transformación social que llevó a la necesidad de revisar el vocabulario. Afortunadamente, lo que cambió es la sociedad, y eso implica que necesitamos revisar el código, porque hay un código que ya no necesariamente representa a todas las personas del mismo modo. ¿Cuál sería la pregunta final sobre la que los invitamos a reflexionar? ¿Qué es el código? ¿De qué modo expresa las transformaciones de una sociedad? Y finalmente, ¿de qué modo el código articula la comunicación en el lenguaje universitario?